Vamos a analizar hoy un nivel muy importante para continuar con este movimiento alcista en Bitcoin. Muy buenas a todos, amigos, amigas, bienvenidos a un vídeo más. Y hoy traemos algo para aquellas personas que cuando estamos analizando el SP500, el Dow Jones, estamos analizando también el índice del VIX, el índice de la volatilidad, comentan: es que Carlos, no me interesa, vamos a poner un por dos porque yo quiero ir a Bitcoin. Para todas aquellas personas, decir que los mercados están interconectados. ¿Cómo van los mercados? El índice de referencia a nivel mundial, para saber cómo están los mercados de valores a nivel mundial, nosotros cogemos rápidamente y ponemos el SP500. Cuando el SP500 retrocede de una manera agresiva, el índice del VIX, el índice del miedo, de la volatilidad, cala. Esa volatilidad, ese miedo cala en los inversores y se ve representado en el VIX con fuertes subidas. Cuando cala esa volatilidad y ese miedo en los inversores, lo primero que hacen es vender activos, y los primeros activos que venden son los activos de riesgo, criptomonedas. Hay una rotación de capital muy importante aquí que hoy vamos a repasar. He estado preparando una tabla a lo largo de esta tarde y que creo que va a ayudar a muchas personas que aún no entienden muy bien por qué hacemos un seguimiento a este tipo de activos, ¿no? Y todo va gracias a Matías, un fuerte abrazo Matías de la comunidad, que el lunes comentaba en el apartado support: Carlos, ¿es posible que la bolsa esté retrocediendo porque se estén vendiendo acciones para comprar Bitcoin, por eso el desmarque? No es así. Hoy pasaremos a ver cómo. Mañana tenemos el dato de inflación, ojo, a las 2:30 de la tarde tenemos el dato de inflación, el IPC de Estados Unidos del mes de enero, se pronostica un 7,3, el anterior dato un 7, así que vamos a ver si tenemos sorpresas, pero a priori seguimos con una inflación creciente. Esta tarde he estado haciendo un ejercicio de análisis, los eventos más importantes a nivel macroeconómico que tenemos a lo largo de este año, y hay uno que sobre todo ha resaltado, ¿no?, cuando estaba analizando varias cosas, sobre todo, y es las elecciones de medio mandato que tenemos en noviembre. Las elecciones de medio mandato que tenemos en noviembre. Yo no me imagino a un Powell presentándose de nuevo con una inflación creciente y con una bolsa en mínimos, con un fuerte retroceso. Me cuesta creer eso, ¿no? Así que vamos a ver finalmente cómo se acaba desarrollando todo. Es posible que no acaben subiendo los tipos de interés en tantas ocasiones como se pronostican, también a favor de un movimiento alcista para las bolsas, y que se llegue a las elecciones de medio mandato con todo más o menos controlado, menos la inflación. Aunque sí que es cierto que también comentábamos que para el tercer trimestre de este año es posible que la inflación se estanque, toque techo y empiece a disminuir. Por lo menos eso es lo que pronostican los grandes economistas, ¿no? Y más cosas que comentar, ya vamos a Bitcoin. Y es que el día de ayer tuvimos un cierre positivo, después de un rechazo desde los máximos del día importante. Finalmente tuvimos una fuerte vela horaria que nos llevó a la zona de los 44.000 aproximadamente, y tuvimos un cierre por esa zona. Estuvimos comentando el lunes que lo interesante es el cierre de vela semanal, porque nos da un mensaje de cara a la siguiente semana. El mensaje de esta semana, que nos dio el cierre de vela anterior, es que esta semana a priori tiene que ser alcista. Tiene que ser alcista, porque la vela anterior fue espectacular, de rango amplio, rompiendo línea de tendencia, recuperando niveles de soporte importante. A priori esta semana tiene que ser alcista. Y lo que hemos comentado anteriormente, que estamos viendo como el SP500 ya está rompiendo una línea de tendencia bajista muy importante que le puede llevar hacia la zona de máximos, todo ese tramo generaría un retroceso en el índice del miedo, en el índice de la volatilidad. Esa reducción del miedo también calaría a los inversores, y estos se aventurarían a invertir en activos de alto riesgo, o se aventurarían a invertir más, si cabe, en activos de alto riesgo. Entendiendo en el momento que nos encontramos en Bitcoin, es caldo de cultivo perfecto para confirmar el escape que nosotros pensamos, que yo personalmente pienso que es lo que estamos teniendo en estos momentos. Nos podemos equivocar, no pasa nada, yo lo asumiría, pero en base a los movimientos anteriores, entendiendo también que ya veníamos comentando que de cara a principios, mediados de febrero, esperábamos el final de la onda de retroceso desde los 69.000, y entendiendo que no teníamos, vamos a ver si hoy cerramos en positivo, porque esto también es algo notable, no teníamos 2 semanas positivas desde la onda anterior, desde la onda alcista, desde julio a noviembre, y si hoy cerramos en positivo serían 4 días en positivo,
que no hemos tenido esta consecución de días en positivo en toda la onda de retroceso, ¿no? Así que son pequeñas pistas que tenemos que ir cogiendo, al igual que la gran vela de rango amplio de más de un 11%. Bueno, en fin, son datos que hay sobre la mesa, ya sabéis que nadie tiene una bola de cristal, pero es importante posicionarse, ¿no? Para prepararnos mejor para lo que pueda venir. Bien, y poco más que comentar. Espero que os guste el vídeo. Si es así, darle me gusta, suscribiros al canal, por favor. Y vamos para allá. Y bien, vamos a pasar ahora sí a analizar. Creo que es muy interesante lo que está sucediendo en todos los mercados y van a ejercer una presión en el mercado de las criptomonedas. Esto es importante entenderlo desde el principio hasta el final, porque precisamente hoy vamos a tratar esto. Vamos a tratar algo que aún no ha sucedido en el mercado, que si acaba sucediendo, puede tener una presión alcista adicional en Bitcoin. Y os voy a explicar un poquito el orden, el procedimiento, o el proceso, mejor dicho, de esta segunda parte del vídeo. Vamos a pasar a analizar Bitcoin, iremos al SP500, nos pasaremos por el VIX, analizaremos 5 altcoins, que a partir de ahora haremos esto todas las semanas, no sé qué día, si será el miércoles, el viernes o el lunes, mediante Instagram, mediante una encuesta que he hecho hoy. Pasaré a preguntar las altcoins que queréis que analice y las 5 más votadas o las 5 que más comentéis las traeremos a YouTube y las analizaremos. Y finalizaremos con esto que tenemos en pantalla. Bien, vamos a hacer un pequeño spoiler sobre las altcoins que ha votado la comunidad de Instagram. Y fijaos que han sido AVAX, SIS, VRA, Luna, Rose y Polkadot. Estas las analizaremos luego porque tienen mensajes muy interesantes a sacar de cada uno de los gráficos, ¿no? Pero antes vamos a empezar con Bitcoin. Estuvimos comentando el lunes, el día 7 de febrero, que lo normal sería estarnos tranquilitos a mitades de semana. No sabíamos si era martes, miércoles, jueves, si era martes, miércoles, miércoles, jueves. Era complicado, eso es imposible de saber, pero sí que es cierto que veníamos con un movimiento muy importante, que teníamos que descansarlo porque lo que nos interesaba a nosotros era el cierre de vela semanal, que lo hiciera claramente rompiendo la zona de los 46.000. Eso sería una señal alcista importante que pegaría un puñetazo encima de la mesa. Yo lo veo bastante claro, pero ya os digo, me puedo estar equivocando de nuevo. Esto es lo que yo pienso, ¿no? Fijaos que no teníamos dos velas positivas desde la onda anterior, además con este rango y con este mensaje, ¿no? Cada una. Aparte también que hemos roto líneas de tendencia muy importantes, que no rompíamos desde el inicio del retroceso. Por temporalidad, esta onda concluía más o menos a principios, mediados de febrero, respecto a las ondas anteriores. Así que bueno, más o menos todo cuadra para esperar un movimiento de impulso importante, que yo creo que es el que estamos teniendo. Pero vamos paso a paso. Como comentábamos en el análisis diario, la vela del día de ayer fue positiva, ligeramente positiva, pero positiva. Es importante porque tuvimos un rechazo en la parte alta del día y de haber cerrado por debajo del soporte de los 42.000, aproximadamente 43.000, de haber generado una vela envolvente a la del día 7 de febrero, hubiera costado rehacer el gráfico, ¿no? Y probablemente la semana hubiera finalizado con un rechazo en la parte alta. Y eso es precisamente lo que no queríamos. Esta mañana comentábamos en Discord. Si tenemos un movimiento de impulso, vamos a imaginar que empezamos lunes, martes, miércoles, que llegamos hasta los 50.000. Y posteriormente tenemos un rechazo en 2 días que nos deja una mecha en semanal tremenda. Eso es una proyección bajista espectacular. Rechazo en la parte alta. Han entrado muchas ventas, testeado un nivel de resistencia importante. Vamos a ver hacia dónde llegaríamos, ¿no? Lo normal, lo mejor, lo más sano para el activo es mantenernos por estos niveles de precio hasta jueves, que mañana es jueves ya, la semana pasa muy rápido. Y jueves, viernes, ya veremos qué día, deberíamos de tener una vela de rango amplio rompiendo claramente la resistencia de los 46.000. Además, también esto casa muy bien con una vela de escape. Fijaos, si esta fuera... fijaos que la primera semana que tenemos fuerte, que podríamos asociarla a la semana que hemos pasado anteriormente, la siguiente solemos ver velas aproximadamente de un 12, un 13%, un 15%, velas de rango amplio con mensajes claros, vaya. Y yo creo que eso es lo que vamos a tener en el cierre de esta semana, ¿no? Vamos a pasarnos a ver lo que está sucediendo en gráfico horario. Fijaos que tenemos aquí una resistencia muy clara, que nos deja todos estos cuerpos de aquí y estos otros cuerpos. Y fijaos que se está frenando en esta zona. Pero vamos a ver porque aquí hay mucho que sacar, hay mucho que extraer de esta gráfica. Primero, venimos de un movimiento de impulso fuerte. Y fijaos que tenemos
estas tres mechitas, que en ocasiones son 2, en ocasiones son 3, en ocasiones 4, ya nos están dando un mensaje importante. Y es que hay cierto agotamiento en el movimiento del activo. Nos lo confirma perdiendo esta línea de tendencia alcista, que conecta estos dos mínimos en ascenso. Fijaos que la ha respetado el fin de semana, posteriormente se fue a apoyar de nuevo sobre ella, y en esta ocasión, esto fue el día 8 de febrero, es decir, el día de ayer, la perdimos a primera hora de la mañana, a las 10 de la mañana aproximadamente. ¿Pero qué sucedió? Que ya sabéis que lo importante siempre es la vela diaria, y tuvimos esta fuerte recuperación a las 9 de la noche para tener un cierre más que decente, cerrando, fijaos, con un rechazo también desde los mínimos. Vela con un mensaje positivo. ¿Y qué ha sucedido? Dejamos un máximo relativo inferior al anterior. Iniciamos de nuevo un retroceso, pero en esta ocasión, fijaos, que no hemos tenido presión bajista como para ir a buscar los mínimos anteriores. Esto generalmente es un mensaje de fortaleza. Y ahora tenemos otros máximos relativos, ya tenemos 3 máximos, ¿no? Que de hecho, bueno, solamente con este otro ya nosotros conectamos esta línea de tendencia bajista. Y en el momento que se supere esta línea de tendencia, vamos a ir a buscar con una alta probabilidad esta zona de máximos anteriores. Es decir, lo que estamos viendo en vela diaria, en intradía, de momento, a priori, va todo de manera muy positiva. En estos momentos, fijaos que hemos roto esta línea de tendencia, la hemos ido a testear como soporte, hemos tenido un rechazo en esa zona y nos estamos enfrentando a un nivel de resistencia muy importante, que es precisamente cuando el activo nos empezó a dar pautas de agotamiento de todo el movimiento alcista que inició desde la zona de mínimos. En el caso de romper, claramente, y además yo creo que cuando lo rompamos vamos a tener una vela que quizá nos lleve a la zona de los 44.700 aproximadamente, o incluso 44.800, es posible que sea hoy incluso. En el caso de tener esta vela rompiendo este nivel de resistencia, iríamos a buscar los máximos del día de ayer, que eso pasa por la zona de los 45.500. Bueno, como veis, el viernes tendremos una información mucho más clara. De cerrar la vela esta en positivo, fijaos que tendríamos 4 velas positivas. Esto es algo que no nos sucedía, lo podéis mirar vosotros también, desde el último intento, desde el final del movimiento de impulso que nos llevó a máximos históricos el 23, aproximadamente a mediados finales de octubre. Y a priori el activo está demostrando mucha fortaleza después de este movimiento también. Fijaos que en el RSI nosotros hemos trazado una línea de tendencia alcista. Va a ser importante que no la pierda en un futuro, porque en el caso de perderla ya nos va a dar los primeros síntomas de agotamiento del movimiento total. No del movimiento que hemos visto antes en intradía, del movimiento total. También, importante comentar algo, y es que estas ondas no son infinitas, es decir, en algún momento vamos a tener que descansar. Y el título del vídeo es ¿hasta dónde va a llegar? Y lo hemos dicho en la intro. Si nosotros rompemos la resistencia en cierre de vela semanal de los $46.000, el siguiente punto de control, además fijaos que es un nivel de resistencia que en un pasado el activo la respetó excelentemente bien como soporte, con lo cual este nivel de resistencia es fuerte. En el caso de romperla, fijaos dónde está el siguiente punto de control. Está en la zona de los 50.700 aproximadamente. Y cuando lleguemos ahí sí que tenemos que hacer una evaluación muy estricta del activo, porque llevaríamos ya un movimiento de impulso desde los mínimos de un 54%. Y los movimientos de Bitcoin suelen ser entre un 60 y un 70%, así que es posible que estuviéramos cerquita de una corrección de un 20% quizá, ¿no? Lo iremos analizando, esto es especular mucho, porque pueden suceder muchas cosas hasta ese momento, ¿no? Pero, como era el título del vídeo, pues a priori ese sería el escenario alcista en el caso de romper en cierre de vela semanal los $46.000. Y ahora sí, vamos a pasar a analizar, aquí lo tenemos, lo que está sucediendo en el SP500, que esto tiene una repercusión directa con esto, fijaos, el índice del miedo retrocediendo. Y Bitcoin subiendo. Esto está totalmente relacionado. El SP500, de superar estos máximos anteriores en cierre de vela, y además yo creo que lo va a hacer con contundencia, fijaos cómo va el día, ¿no? Y estamos a escasas 3 horas de finalizar la jornada del día de hoy. Veremos si finalmente no acaba rompiendo también el nivel de resistencia de los 45.800, perdón, de los 4.800. Justamente se encuentra ahí en este momento.
De romper, perdonad, que ya sé que os estoy mareando, disculpad. De romper claramente este nivel de resistencia, nos iríamos a zona de máximos. Este tramo generaría este otro tramo. Y muy probablemente tendría una repercusión directa en este tramo. Todo está relacionado. Importante también, mañana recordad que tenemos ya lo voy a decir por tercera vez también al finalizar el vídeo, el dato de inflación. Bien, el SP500, lo que comentábamos anteriormente, predisposición muy alcista, vela muy positiva, que nos da un síntoma de querer dirigirse hacia la zona de máximos. A priori debería detenerse en la zona de los 4.700. Hemos analizado ya el índice de la volatilidad y ahora sí vamos a pasar a analizar, antes de pasar al cuadrito ese que os he enseñado anteriormente, las altcoins que ha demandado la comunidad de Instagram. Vamos a pasar a analizar de 0 a VAX. Este es un ejercicio que hicimos en un Zoom con la comunidad. Lo vamos a hacer más rápido porque si no se alargaría mucho, ¿no? Pero fijaos que en el momento que tenemos un movimiento muy importante, como fue este, vamos a empezar desde este punto. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Para saber en qué momento se puede dar la vuelta al activo. Primero, aquí tenemos un mínimo relativo importante. Nosotros trazamos este otro mínimo relativo. Desde esta zona trazamos una línea de tendencia alcista, fijaos, y en el momento que la pierda, irá a dirigirse hacia el soporte más cercano, o más relevante, mejor dicho, en proporción al movimiento. No me vale este soporte de aquí. En proporción al movimiento era este otro mínimo anterior, ¿no? Y fijaos, bueno, toda esta zona de aquí. Fijaos cómo se acercó a esa zona, son zonas, no acabo testeándolo, pero son zonas, podemos darlo como chequeado, y a partir de aquí tuvo un movimiento alcista, que nos deja este otro mínimo relativo, fijaos, este de aquí, con una pendiente menos inclinada. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Pues lo mismo, cogemos desde el inicio del impulso, con este otro mínimo que nos ha dejado por aquí, trazamos esta línea de tendencia alcista. Fijaos, vuelve a testearla, la confirma y desde aquí inicia un movimiento de impulso. Fijaos rápidamente cómo en el momento de romper este nivel, los máximos anteriores, tenemos un recorrido alcista importante. Rompemos máximos, salimos al alza con fuerza. Y aquí, cuando nos tenemos que ir a apoyar a la línea de tendencia, hacemos una falsa ruptura. Esto ya no suele ser buen síntoma porque fijaos que en el inicio del movimiento no hemos ido a testear la zona de soporte más relevante. Nos hemos quedado un poquito alejados, ¿no? Esto lo que nos da es, bueno, lo que hemos comentado antes también en el gráfico de Bitcoin diario, que ese mínimo relativo no ha tenido fuerzas de buscar el anterior, en gráfico horario estoy hablando ahora mismo, es algo similar a esto. Y en esta ocasión lo que ha hecho ha sido una falsa ruptura. Bueno, esto ya no nos gusta, pero vamos a ver porque a priori pues tiene buen aspecto técnico, nos genera 3-4 velas muy positivas, pero ahora sucede algo diferente y es que aquí tenemos los máximos, antes teníamos estos máximos, que al superarlo el activo ha iniciado un fuerte recorrido alcista. En esta ocasión, fijaos, vamos a poner esta zona de resistencia, aproximadamente por aquí, lo supera, pero se mete hacia abajo. Lo vuelve a superar y se mete hacia abajo. Ahora tenemos que coger este máximo relativo, ya este lo obviamos. Cogemos este, que es el más importante. Y fijaos cómo aquí vuelve a hacer una falsa ruptura de la línea de tendencia alcista de largo plazo, esta de aquí. Y en esta ocasión, fijaos qué patrón nos deja aquí. Esto es un patrón de reversión muy fuerte. Un rechazo desde los máximos, cerrando en los mínimos del día. Y la vela siguiente da continuidad al movimiento de retroceso que viene desde los máximos relativos anteriores. Nos pierde la línea de tendencia de largo plazo con claridad. Que fijaos que ya nos iba dando pistas, ¿no? Una vez la pierde, falsa ruptura, ya es síntoma de debilidad, cuando anteriormente la ha respetado correctamente. Aquí, ¿qué sucede? Que tenemos un máximo y ya tenemos otro inferior, en descenso. Descripción de línea de tendencia bajista, nos lo confirma con la pérdida de la ruptura de la línea de tendencia alcista. Nos ha dejado aquí un claro patrón de reversión. Debilidad, movimiento excesivamente elevado, necesita corrección. Vale, ¿y ahora qué tenemos que hacer? ¿Dónde va a ir a buscar? De hecho, cuando hicimos el zoom, nosotros comentamos que debería ir a estos niveles y justamente ha ido a frenarse a ese punto, ¿no? La zona de los 16.800 comentábamos aproximadamente. Vale,
¿Qué sucede? Que ahora llevamos ya lateralizando desde noviembre prácticamente. Sí que es cierto que hemos estado en la parte alta, en la parte baja 2 veces, en la parte alta 3, pero ahora tenemos que buscar el final de esta consolidación. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Trazar una línea de tendencia bajista de estos máximos en descenso, desde este hasta este otro. Y fijaos que ayer la intentamos romper, nos vinimos hacia atrás, cerramos por debajo. Y otro mensaje muy importante, cuando se recupera la mecha del día anterior, ya sea al alza o a la baja, es que el activo tiene, en este caso, suficiente fuerza alcista como para cubrir las ventas que entraron el día anterior. Así que esto es alcista y es posible que veamos un movimiento alcista que continúe, que dé continuidad a este movimiento alcista en AVAX y que la veamos en la zona de los 24.045 a la zona de los máximos anteriores, la zona de los 25.000. De llegar ahí veremos cómo llega, ¿no? También fijaos que nos estaba dando señales el RSI. Teníamos una ruptura de la línea de tendencia bajista. El RSI, siempre que miramos el RSI, vemos fuerza en el movimiento. No miramos cotización, no miramos otra cosa, solamente fuerza. Para no despistarnos, ¿vale? Entonces, si conectamos máximos en descenso, significa que tenemos una fuerza en el movimiento decreciente. En el momento que rompemos esa directriz, lo que nos dice es que hay un movimiento renovado, una fuerza renovada en el activo que nos puede llevar a generar un movimiento diferente al anteriormente visto, ¿no? Y bueno, sin más, ¿no? Por lo que hemos comentado, ya hemos analizado, nos hemos entretenido mucho con AVAX, así que vamos a ir con las otras un poquito más rápido. Posible que la veamos en la zona de máximos. Yo no creo que pase la zona de máximos, porque lleva un movimiento alcista muy fuerte, pero lo analizaremos, ¿no? Lo analizaremos, todo es posible. Bien, y ahora comentamos SIS, es otra criptomoneda que ha tenido mucho bombo. He puesto yo VRA, porque recordad que VRA, en esta zona de aquí comentábamos que ya llevaba un movimiento alcista muy fuerte y que esto tenía que corregir. Ahora pasaremos a VRA, ¿no? Porque es que lo digo porque SIS está en un movimiento técnico muy similar a VRA, fijaos. Muy similar, ¿no? Lleva un movimiento de recorrido alcista tremendo, tremendo. Ya nos venía dando síntomas de debilidad. Fijaos, estas mechitas. Esto al final es lo que hemos comentado en Bitcoin, en el gráfico horario, debilidad. Rompemos los máximos anteriores, nos metemos al alza, salimos al alza, perdonad. Pero aquí ya no era un movimiento tan contundente, ¿no? Aquí ya hay un mensaje que podríamos extraer. Pero, sin embargo, fijaos, este movimiento tan renovado da un nuevo movimiento de impulso, una nueva energía al activo, pero no es suficiente, no íbamos a ir mucho más allá. Porque fijaos que en esta ocasión hemos roto los máximos anteriores, pero rápidamente nos hemos metido hacia atrás. No hemos sido capaces, en este caso SIS, de tener un movimiento similar a los actuales alcistas. Y en esta ocasión, al perder la línea de tendencia de largo plazo, eso es punto de venta para SIS. Si es que estamos acumulando, tenemos que tener una estrategia diferente a un trade, por ejemplo, ¿no? Si nosotros vemos que el activo se está agotando el movimiento alcista y es una altcoin que queremos mantener en cartera, en este punto podemos desprendernos de un 20 o un 30% de la moneda. ¿Para dónde? Para comprar en niveles inferiores. Yo creo que la veremos en la zona de los 1706. Es posible que iniciemos un movimiento alcista. Si todo el mercado se torna positivo, entrará dinero en Syscoin también. Pero yo más bien pienso que le queda un proceso lateral y no será capaz de superar los máximos en varios meses, ¿no? Está demasiado quemada, creo yo. Y al final todo esto acaba pasando factura en el medio y largo plazo. Así que de SIS, pues poco más. En el próximo movimiento alcista nos dejará un máximo relativo en el cual tendremos que trazar una línea de tendencia bajista y en el momento que la rompa, en el momento que rompa esta línea de tendencia bajista, aquí seguramente también nos esté dando una pauta en el RSI, que en este caso lo que tenemos que hacer es conectar los máximos en descenso. Fijaos que aún le queda recorrido lateral probablemente a Syscoin. Y en este momento, en el momento que rompamos esa línea de tendencia, bajista en este caso, es posible que sí que vayamos a buscar los máximos anteriores. Bueno, VRA poco más que comentar, lleva un movimiento parabólico tremendo. Ya llevaba una corrección también bastante importante, fijaos que ha retrocedido un 60%, más de un 60%, ha roto la línea de tendencia bajista principal. VRA está en el punto que SIS debería estar en unos meses, ¿no? Ya haber tenido un movimiento de corrección proporcional al movimiento alcista previo.
Realmente fijaos que lleva lateralizando VRA desde abril del año 2021. Y en este caso yo creo que la zona de los 8.670 debería de detenerse e iniciar un movimiento de corrección como mínimo hacia la zona de los 6.855. Desde ahí es posible que vuelva a atacar los máximos anteriores y quizá los rompa. Luna, bueno, algo similar. Fijaos que aquí ya nos está dando también mensajes, mechitas, agotamiento, no somos capaces de romper los máximos anteriores, perdemos línea de tendencia alcista. Y en esta ocasión lo que ha hecho al perder este mínimo, fijaos que el movimiento se ha acelerado. Yo creo que ha habido mucho FOMO también con Luna. Me gustaría decir cosas bonitas. Probablemente tenga un movimiento alcista interesante, pero no es de mi agrado. Ya cuando han tenido movimientos de desarrollo tan espectaculares, que más bien pienso que lo que le depara es un movimiento lateral correctivo de varios meses. Y tenemos algunas, como por ejemplo, bueno, como hay varias. Ahora Polkadot, por ejemplo, que vamos a ir a analizarla. En otro tipo de escenarios que han tenido un movimiento de retroceso fuerte, que está funcionando bien el ecosistema, que incluso Polkadot ha tenido un acuerdo con el Fútbol Club Barcelona y antes de que se hiciese, perdón, después de hacerse público está en niveles inferiores incluso a la noticia. Entonces creo que hay incentivos suficientes como para ir a buscar otro tipo de activos, ¿no? Pero bueno, en este caso es posible que si todo el mercado se torna positivo, Luna la veamos de nuevo en la resistencia de los 15.000 o 16.000 en este caso, ¿no? Yo creo que desde aquí tendrá un nuevo retroceso a apoyarse en esta zona de máximos. Posible que tenga un movimiento similar a este y que posteriormente se vaya a apoyar en esta zona. Continuamos con Rose. Rose es otra que ha generado muchísimo FOMO por el lanzamiento de Uniswap, su exchange descentralizado. Todo eso también suele pasar factura. Es que hay muchas que, ya os digo, a ver si hay suerte y en la siguiente ocasión pues analizamos alguna que no esté tan quemada ya, ¿no? Rose, ¿es posible que continúe el movimiento alcista? Sí, es posible. Es posible, pero fijaos que ya lleva un buen tramo alcista importante, ¿no? La primera señal, ¿cuándo la tendremos? Bueno, en el momento que rompamos esta zona, la resistencia de los 936, iniciaremos un proceso alcista que nos llevará hacia testear esta línea de tendencia de largo plazo como resistencia. Es posible que aquí se frene, si es que rompemos esta resistencia, ¿no? Porque de perder esta zona de soporte, pues nos iremos al soporte relevante más cercano, que yo creo que estaría en la zona de los 672. Está en un periodo de indecisión en estos momentos Rose, ¿no? Es un poquito arriesgado meternos en estos momentos cuando no vemos claros patrones alcistas o más bien cuando vemos poco movimiento y estamos tan cerquita de una zona de soporte tan importante. Y ahora sí vamos a analizar Polkadot. Esta es una que estamos analizando todas las mañanas porque creo que está en una posición interesante para empezar a coger posiciones ya en Polkadot. Creo que todo lo que sea cercano a este rango serán buenas oportunidades. Probablemente iremos a buscar de cara a finales de febrero esta línea de tendencia bajista o incluso esta resistencia de romper esta línea de tendencia bajista. Y bueno, Polkadot es un gran proyecto. A diferencia de los meme coins que me habéis pedido, que también, bueno, poquitas personas, ¿no? Pero tengo que decir que me han pedido mucho Shiba Coin, ¿eh? Tengo que comentarlo también. Nada, pocas personas, 5 o 6 personas. Pero bueno, también es un activo y se puede analizar, no hay ningún problema, ¿no? Así que bueno, todo lo que sea cercana a la zona de los 4.780 para Polkadot, pues yo creo que son buenos puntos para coger posiciones. Y ahora sí vamos a pasar porque se me ha hecho un vídeo larguito, pero creo que esto es importante. Fijaos lo que tenemos aquí, lo intentaré comentar rápidamente, pero ya os digo, creo que es interesante. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? El círculo de confianza. Bueno, esto me lo he inventado yo, tampoco le hagáis mucho caso al título. Tenemos aquí varios activos. Fijaos, y el verde es porque están subiendo. Vamos a entender que tenemos al VIX subiendo, al SP500 subiendo, al dólar subiendo, a Bitcoin subiendo, a las altcoins subiendo y al USDT, a las stablecoin subiendo. ¿Cómo se lo van a tomar el resto de los activos? Fijaos, si tenemos una subida del VIX, que lo que sube es el miedo, por lo general vamos a tener un retroceso importante proporcional a la subida del VIX. Las dos cosas están relacionadas, correlacionadas mejor dicho. Las personas empezarán, se empezará a vender acciones, con lo cual al vender esas acciones habrá una cantidad mayor, se estará comprando el dólar.
el dólar saldrá fortalecido, eso lo podéis ver también, cuando tenemos fuertes subidas en la bolsa, por lo general el índice del VIX, perdón, el DXY, el dólar, tiene un retroceso, no es una paridad tan grande como el VIX, el SP500 y Bitcoin, pero también es interesante conocer esto, ¿no? Porque lo que se venden son acciones, y cuando se venden acciones tú estás comprando otro activo. Al igual que nosotros, si tenemos un ascenso en Bitcoin, en el índice del VIX, en el índice de la volatilidad, vamos a tener una reducción en la confianza por parte de los inversores que pasará por vender activos de riesgo como Bitcoin y las altcoins. Y es el Bitcoin y las altcoins, cuando se venden, generalmente lo que se compran es stablecoin. Con lo cual, la cantidad de stablecoin que hay en el mercado aumenta. Ahora, si tenemos una subida en el SP500, tendremos al VIX con un retroceso, al dólar con un retroceso porque se estará comprando activos. Tendremos una confianza importante en los inversores que nos llevará a comprar activos de mayor riesgo y a vender, a desprenderse de stablecoins para comprar estos activos. ¿Vale? Y poco más, como veis, esto pues le podéis hacer un screenshot y ver que está todo relacionado. Si tenemos subidas en las altcoins, tendremos una reducción en el VIX, el dólar también caerá probablemente y la cantidad de USDT se reducirá. Y bien, vamos a dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el vídeo y el contenido. Importante, recordad que mañana tenemos el dato de inflación, que no se nos puede pasar, a las 2:30 de la tarde, hora UTC+1. Espero que con lo enseñado en este vídeo, si es que no lo habíais hecho antes ya, hayáis podido entender cómo funciona la rotación de capital cuando hay mucho miedo en el mercado, qué hacen los inversores, y cuando hay poco miedo, qué posicionamiento toman. Nos vemos el viernes, amigos y amigas. Un fuerte abrazo. Chao.